Buenos días, estudiantes. Siguiendo la programación de Aprende en Casa, el tema que nos toca ver en esta sesión es medidas de tendencia central. Entre las principales medidas de tendencia central que tenemos está la media aritmética, que es el valor promedio correspondiente a un conjunto de datos estadísticos. Para esta sesión vamos a enfocarnos en dos tipos de datos: los datos que no están agrupados y los datos que están agrupados en una tabla de frecuencia. Para ello hay diferentes formas de hallar la media, mediante fórmulas estadísticas. Comencemos. Eh, la media aritmética para datos no agrupados se halla con por ejemplo, acá está. Tenemos media aritmética para datos no agrupados. Su media aritmética se calcula como la suma de los datos divididos entre la cantidad de datos. Mediante esta fórmula. Pero para entenderlo mejor, vamos a hacerlo como ejemplo. Como les dije, la media aritmética se calcula como la suma de los datos. Este de acá significa suma, este símbolo. La suma de los datos entre la cantidad de datos. Por ejemplo, sean los datos 9, 7, 8, 10, 8, 11, 8. Entonces, siguiendo la fórmula para hallar la media, vendría a ser 9 más 7 más 8 más 10 más 8 más 11 más 8. ¿Entre cuánto? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en total? Hay 3, 4, 17 datos. Y eso es igual a ver, 9 más 7 más 8 más 10 más 8 más 11 más 8, 61. Eso va a ser igual la suma es igual a 61 entre 7, que es la cantidad de datos, y 61 entre 7 nos da 8.71. Dame un toque. Nos da 8.71. Y así es como se halla la media para datos no agrupados, los datos que no están agrupados en una tabla de frecuencia. Para los que no entendieron de dónde salió este 7, que es la cantidad de datos, el 7 sale de contar cuántos datos tengo. Por ejemplo, aquí tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, siete datos, con el 8. Por eso pongo abajito 7. Y lo que está en el numerador es la suma de los datos que tenemos arriba. 9 más 7 más 8 más 10 más 8 más 11 más 8. Se suma, te sale 61, lo divides entre 7 y te queda 8.71. Eso es para datos no agrupados. Ahora vamos para los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, aquí está la tabla de frecuencias, acá están los intervalos. Para hallar la media, ¿qué es lo que necesitamos? Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero es como un repaso. Primero, necesitamos, según la fórmula que hice acá, nos dice, ¿cómo se halla la media? Se halla multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta. Todas las sumas de marca de clase por frecuencia entre la cantidad de datos. Pero para que se entienda mejor, vamos a recordar en el ejemplo acá. Tenemos una tabla de frecuencia. Esa es la tabla de frecuencia. ¿Cómo se hallaba la marca de clase? S65. ¿Cómo salía de la marca de clase? Se hallaba con la semisuma de los límites de los intervalos. Por ejemplo, 60 más 70 entre 2 me sale 65. Y, por ejemplo, 60 que está acá, este 60 que está acá, ese 70 que está acá, ese 70 que está acá, se suma esos dos, se divide entre 2, entre ese 2 que está acá, se divide siempre entre 2 y te sale 65. Este 65 vendría a ser tu marca de clase, el que ponemos acá. Y frecuencia simplemente es la cantidad de veces que se repite el dato. Entonces, ya habiendo hallado la frecuencia y habiendo hallado la marca de clase, lo único que se hace es multiplicar. Se multiplica 65 por 14, se multiplica 75 por 18, se multiplica 85 por 6, se multiplica 95 por 2. Y todo ese resultado que nos va a salir de la multiplicación
lo vamos a sumar, vamos a sumar esos resultados que nos van a salir y lo vamos a dividir entre el total de datos. ¿Y cuánto es el total de datos? El total de datos siempre es la suma de las frecuencias, en este caso 40. La suma de las frecuencias. Sí, así es como se halla la media estadística. Ya en el ejemplo práctico voy a resolver el problema para que lo entienda mejor. La siguiente medida central que vamos a revisar hoy es la mediana, que que se define como el valor central que divide el total de datos en dos partes iguales. Para los datos no agrupados hay dos formas de hallar la mediana y depende de la cantidad de datos que tenga. Por ejemplo, si tengo una cantidad de datos que es impar, la mediana simplemente va a ser el número que se encuentra en la posición impar. Pero si tengo los datos de cantidad de datos par, eh, la mediana se halla con la semisuma de los datos centrales. Entonces vamos a revisar los ejemplos. Yo tengo estos datos de acá. Sean los datos 9, 7, 8, ya. Esos datos son, la cantidad de datos es par o impar. Vamos a contar. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 qué es? 7 es un número par o impar. 7 es impar. Entonces, como 7 es impar, lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el dato que está en la posición media de todos esos. Entonces, lo primero que se hace es ordenar los datos. Se ordena, por ejemplo, de menor a mayor, el 7, el 8, el 8, el 8, el 9, el 10, el 11. De menor a mayor, como se dan cuenta. Y simplemente lo que se hace es hallar el dato central. Entonces, como podemos ver, una forma de hacerlo así como que con lógica es, por ejemplo, ¿cuál es el dato mitad acá? Acá hay tres, entonces este es el dato que no tiene pareja. Eso es una forma de verlo. Otra forma para hallar el dato central simplemente es a la cantidad total de datos que tengo, que es el 7, al 7 lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 7 entre 2 te da 3.5. Y eso acá lo vas a redondear por exceso. O sea, el número que le sigue al 3.5, el número entero es 4. Entonces, tenemos que buscar. Haciendo esto, encontramos la posición de la mediana. Por ejemplo, eh, como les comentaba, nos salió 4. Entonces, lo que teníamos que hacer era buscar el dato en posición 4. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, la posición 4 nos da el dato 8. Entonces, 8 vendría a ser la mediana. Entonces, recuerden, era la cantidad de datos que es 7, lo dividíamos siempre entre 2 y nos sale 3.5. Y luego lo redondeamos al número que más se acerca el número mayor a 3.5 que más se acerca a un entero, 4. Y buscamos la posición 4, 1, 2, 3, 4 y encontramos la mediana. Eso es para datos no agrupados, que tengan una cantidad de datos impar. Y ahora, ¿qué pasa con la cantidad de datos que son pares? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es, sean los datos, nos dan, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad de datos es 6. Entonces, ¿6 qué es? 6 es par. Entonces, cuando 6 es par, lo que se tiene que hacer, vamos a hallar los dos datos centrales. Por ejemplo, primero que se hace, primero ordenamos los datos de menor a mayor. 7, 8, 8, 9, 10, 11. Y luego hallamos los dos datos que están a la mitad. Por ejemplo, acá en este caso serían el 8 y el 9. Y para hallar la mediana sería la semisuma. 8 más 9 entre 2 y eso nos sale 8.5. ¿Cómo hallamos los datos que están a la mitad? Entonces basta con esa simple vista, o sea, el 7 y el 11 son una pareja, o sea, el primero y el último, el 8 y el 10, y luego vendría a ser el 8 y el 9. Entonces estos vendrían a ser los que están al medio. O otra forma de verlo es, a ver, contamos la cantidad de datos que es 6, lo dividimos entre 2 y nos va a salir 3.
Entonces, los datos que están a la mitad los dos datos que están a la mitad de este conjunto que ya está ordenado vendrían a ser el dato de posición 3, 1, 2, 3, o sea, el 8, y el dato que le sigue a 3, al dato de posición 3, el 9. Entonces, esa es otra forma de ver qué datos son los que están a la mitad de los datos no agrupados, los datos centrales. Y se halla la mediana, que es la semisuma de estos dos, 8 más 9 entre 2, 8.5. Y para datos agrupados es diferente. Entonces, para datos agrupados, lo primero que se tiene que encontrar es la frecuencia mediana. ¿Cómo se halla la frecuencia mediana? Se halla ubicando el valor del... O sea, primero lo que se hace es, vamos a la cantidad de datos, 40, lo vamos a dividir entre 2. 40 entre 2 nos da 20. Entonces, 20 vendría a ser la mitad de todos los datos. Nosotros tenemos que buscar el 20 en qué frecuencia se ubica. Por ejemplo, en esta frecuencia, que está de 60 a 70, están los 14 primeros datos. Los 14 primeros datos. Entonces, ¿qué significa este 18? Que los 18 siguientes datos están en el 70, en el valor de entre 70 y 80. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a hallar el dato que está en la posición 20. Entonces, viendo lo que ya les había dicho, es los 14 primeros datos están en el primer intervalo, aquí. No estará el dato en posición 20, obviamente estará en este intervalo. ¿Por qué en ese intervalo? Porque si acá tenemos los 14 primeros datos, entonces el dato, el dato número 15, el 16, el 17, el 18, 19, 20, 21, así, van a estar en ese intervalo de 70 a 80. Entonces, aquí vendría a estar este vendría a ser nuestra frecuencia modal. La frecuencia que contiene a la mitad de los datos totales. Entonces, ya hallando la frecuencia modal, simplemente tenemos que aplicar esta fórmula. La fórmula que está aquí, la fórmula de la mediana. Entonces, para la mediana nos dicen, la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana. Entonces, esta es nuestra clase mediana, este de rojo que hemos señalado, donde está la frecuencia modal. Esa va a ser nuestra clase mediana. ¿Cómo hallamos el límite inferior? Tenemos nuestro intervalo, aquí está nuestro intervalo, y el límite superior va a ser el 80, y el límite inferior va a ser el 70. Entonces, ya tenemos el límite inferior, 70. Luego nos piden el ancho de clase, que vendría a ser este W de acá. Este W de acá. Ya, ese W de acá que tenemos vendría a ser el ancho de clase. ¿Cómo se halla el ancho de clase? Se halla restando el límite superior con el límite inferior. 80 menos 70, y eso nos sale 10. Entonces, por ejemplo, para los que no entendieron de dónde salen 80 y 70. 70 es el límite inferior, aquí está 70, y 80 es el límite superior, acá es 80. Entonces, como ven, se resta 80 menos 70 y nos sale 10. Y ese vendría a ser el ancho de clase. Luego tenemos que tener, o sea, estamos viendo qué datos necesitamos. Tenemos que tener el n, que vendría a ser el total de datos, en este caso 40 entre 2, 20. Entre la frecuencia modal. ¿Cuál es la frecuencia modal? Es la frecuencia de nuestro intervalo que hemos seleccionado, que es nuestro intervalo de mediano. Ese intervalo, ¿cuál es la frecuencia de ese intervalo? Vendría a ser 18. Entonces ya tenemos también la frecuencia modal, y nos faltaría hallar la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, le vamos a agregar al costado la frecuencia modal. ¿Cómo se hallaba la frecuencia modal? Se iba acumulando. Por ejemplo, en el primer intervalo, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 14 datos. En el segundo, ¿cuántos tenemos? Hasta la segunda fila, tenemos 14 y 18. 14 más 18 es 32. 32 datos. En la siguiente columna tenemos 14, 18, 6. Entonces 14 más 18 más 6 nos sale 38. Y 38 más 2 nos sale 40. Y esa vendría a ser nuestra frecuencia acumulada.
Nos piden hallar la frecuencia acumulada de datos acumulados hasta el nivel i-1. ¿A qué se refiere? O sea, nos piden la frecuencia acumulada hasta antes de este intervalo de acá. Hasta antes de ese intervalo acá. ¿Cuál es la frecuencia acumulada hasta antes de ese intervalo? Vendría a ser este 14 que tenemos acá. Pero, y así es como que ya teniendo los datos, podemos hallar la mediana en unos datos agrupados en una tabla de frecuencia. Ya en el ejemplo práctico se va a entender mejor porque lo vamos a resolver. Lo que sigue es hallar la moda. La moda de un conjunto de datos que se define más que nada como el valor de mayor frecuencia absoluta. ¿Cómo así? Por ejemplo, para datos no agrupados simplemente es la cantidad de datos que se repite más. Por ejemplo, el 1 se repite una vez, el 2 se repite una vez, el 3 se repite 2 veces, el 5 se repite una vez y el 100 se repite una vez. ¿Cuál es la moda? La moda es el valor que se repite, el dato que se repite más veces. En este caso, vendría a ser 3. La moda es 3. Y como solo hay una moda, se llama unimodal. En este caso, la moda es, vamos a hallar la moda en estos datos. Por ejemplo, el 5 se repite 2 veces, el 2 se repite una vez, el 7 una vez, el 8 2 veces y el 10 una vez. Como podemos ver, los datos que más se repiten son el 5 y el 8, porque ambos se repiten 2 veces. Entonces, ¿cuáles son las modas? Son el 5 y el 8. La moda es el 5 y el 8, y como hay dos modas, se dice que es bimodal. Lo mismo en este caso acá. El 0 se repite 3 veces. El 2 se repite 2 veces, el 7 una vez, el 8 2 veces, el 9 una vez. ¿Cuál es el que se repite más veces? Acá hay 3, 2, 1, 2. El que se repite más veces es el 0. Por lo tanto, en este caso acá, la moda vendría a ser 0. En el siguiente ejemplo, tenemos, la acá se repite 2 veces, la acá se repite 2 veces, y la acá se repite 2 veces. ¿Quién es el que se repite más? En este caso, todos se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, no hay ningún dato que se repita más veces. Por lo tanto, no existe moda. En este caso, lo mismo. Todos solo se repiten una vez, una vez, una vez. Entonces, como no hay ningún dato que se repita más de una vez, o sea, más veces que los otros datos, no existe moda. Eso es para datos no agrupados, súper sencillo. Para datos agrupados en una tabla de frecuencia, también la moda es mucho más sencillo que hallar la mediana. Lo primero que se tiene que hacer, se tiene que hallar el intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Es el intervalo que más veces se repite. Entonces, en este caso, el intervalo modal va a ser el que tenga la frecuencia más alta. Esta frecuencia es 14, 18, 6 y 2. ¿Cuál es el intervalo que tenga la frecuencia más alta? Vendría a ser este intervalo acá, porque su frecuencia es 18. O sea, 18 es mayor que 14, que 6 y que 2. ¿Qué se tiene que hallar? Primero se tiene que hallar el límite inferior. El límite inferior, aquí está. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior de nuestros datos? Vendría a ser 70. Entonces ya tenemos uno de lo que necesitamos. Necesitamos el ancho de clase. Para hallar el ancho de clase simplemente es restar el límite superior 80 menos el límite inferior 70 y nos sale 10. ¿Recuerdan de dónde salía el 80 y el 70? Entonces, ¿cómo salen? Salen de nuestro intervalo modal. ¿Cuál es el límite superior? El 80. Entonces es 80. ¿Y cuál es el límite inferior? El 70 menos 70. 80 menos 70 nos sale 10. Entonces con eso ya tenemos el ancho de clase. Y lo único que tenemos que hacer es el, el D1 y el D2. ¿Cómo sale el D1 y el D2? Fácil. El D1 simplemente está ya restando la frecuencia que se tiene del intervalo modal, 18, menos la frecuencia anterior, en este caso 14. Y la frecuencia, el D2 se halla restando la frecuencia modal, 18, menos la frecuencia que le sigue, en este caso 6. En este caso 18 menos 14 nos sale 4. Caso 18 menos 6 nos sale 2. Entonces, ¿cómo salía? ¿De dónde salió el 18 y el 14? Sale de acá. El D1 es, vamos a restar nuestra frecuencia modal 18 menos la frecuencia que está anterior. ¿Quién está antes que el 18?
el 14. Antes que el 18 está el 14. Por eso restamos 18 menos 14, nos sale 4. 4 vendría a ser de 1. Y lo mismo con el de 2. ¿De 2 qué se resta? Se resta la frecuencia modal. Nuestra frecuencia modal es 18. Menos la cantidad de datos que le siguen. En este caso, ¿cuánto es? 6. 18 menos 6 nos sale 2. Entonces ya tenemos de 1 y de 2, y ya podemos con eso hallarle la moda. En el ejemplo práctico vamos a resolver este problema que estamos mostrando y se va a comprender mejor. Eso sería todo por la sesión de hoy.